amigas y amigos de Todo por Amor. Nos acercamos al final de nuestro proyecto Jesús en el siglo XXI, porque vamos a trabajar hoy los dos últimos capítulos de nuestro libro Jesús, aproximación histórica, de José Pagola. Los dos últimos capítulos son quizás los que más esperanza provocan hoy en el corazón de cualquier persona que se acerque a Jesús. El capítulo 14 se titula Resucitado por Dios. Pues es muy evidente, vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Jesús en la cruz es ese pobre que está abandonado de todos, incluido de Dios. Es uno de los pobres a los que Jesús se acercó para anunciarle un reino nuevo, un reino de vida, de salvación, de perdón, de esperanza. Pero parece que todo fracasó, ¿verdad? Pues no. En la cruz, en ese siervo sufriente de entrega de Jesús, está Dios. Y Dios siempre es Padre, y Dios siempre es bueno, y Dios es siempre creador. Esta es la experiencia que van a encontrarse los discípulos, porque con la resurrección Jesús entra definitivamente en la vida, en una vida de Dios. La resurrección es la firma que recoge y planifica la vida entera de Jesús, la vida terrena, porque Dios lo rescata de ese último lugar. Recordemos que Jesús había muerto en la cruz como un esclavo, solo y desnudo, pero Dios lo rescata. Dios está ahí con él en la cruz y lo introduce en una vida nueva, con la misma fuerza creadora con la que Dios hace nuevas todas las cosas, porque se trata de eso, de una nueva creación. Es una experiencia fundante, novedosa absolutamente y que crea mucha esperanza, la verdadera fuente de esperanza para los cristianos, porque Jesús es ya una personalidad gloriosa, rebosante de fuerza, plenamente vivificada por el aliento vital y creador de Dios. Con Jesús se inicia la resurrección final en la que ya creían los judíos, de una manera plena. La salvación llega plenamente, porque Jesús es el primer fruto. De la resurrección no hay un texto que nos diga cómo resucitó Jesús, porque nadie fue testigo. Lo que sí que hacen los apóstoles es contar esa experiencia, y en los últimos capítulos de los 4 evangelistas aparece este encuentro de los discípulos con Jesús resucitado lleno de vida. Es algo que está muy clarito y que nadie se lo puede impedir. Jesús aparece en su vida, les sale al encuentro y ellos tienen esta experiencia del resucitado. Ellos no lo provocan. El encuentro con el resucitado les viene dado, es un regalo, tanto que les sorprende. Al principio les cuesta reconocerle. Es la gracia por la gracia, la gratuidad por la gratuidad. El encuentro con el resucitado pacifica a los discípulos. Es el saludo que nosotros hoy recibimos en la Eucaristía, ¿verdad? Paz a vosotros, pero que nosotros lo dejamos así un poco de lado. Para los discípulos fue fuente de pacificación. El encuentro con el resucitado provoca en ellos paz, reconciliación y provoca una transformación absoluta. De temerosos se convierten en valientes, de escondidos se dedican a patear todas las grandes vías del imperio, de callados se dedican a hablar en las plazas públicas y les da exactamente igual que les encierren, les apaleen, da lo mismo. Ellos van a seguir hablando, comunicando esta experiencia fundante que es el encuentro con el resucitado. Porque esa es una de las características, comunicar lo que se ha visto y se ha vivido. Y todos, absolutamente todos, tienen acceso a esta experiencia. El encuentro con el resucitado no es privativo de los 12. Pablo no perteneció nunca a ese grupo y se encontró con el resucitado. María Magdalena no es una de las 12, es uno de los que siguió a Jesús, una de las mujeres que estuvo con él y tuvo el encuentro con el resucitado. El encuentro con el resucitado transforma, de tal manera que invita encarecidamente a volver a Galilea. ¿Para qué? Para hacer realidad el reino, para continuar esa labor que Jesús, pleno de vida, no va a hacer sin nuestra ayuda. Nos toca hacer lo que hizo Jesús, hacer presente el reino. ¿Cómo? Pues como hizo él.
curando, enseñando, predicando, perdonando. Dicho de otra manera, haciendo presente entre nosotros la bondad y la misericordia que es Dios mismo. Pasamos al último capítulo de nuestro libro, que se titula Ahondando en la identidad de Jesús. La primera comunidad cristiana comienza, porque era muy consciente de que se les podían perder los detalles, comienza a hacer pequeños como apuntes de cuadernito con las frases de Jesús, que luego los evangelios, los evangelistas, van a utilizar para componer un relato. Eso, con lo que han estado comentando con otras gentes, con otros testigos, con lo que ellos mismos han visto y han oído, y componen los evangelios. Una de las cosas que llama mucho la atención de lo que aparece en los evangelios, en las cartas sobre Jesús, son los títulos que se le dan. Cuando estaba Jesús con ellos era Jesús, sin más, el carpintero de Nazaret. Muerto y resucitado Jesús, la experiencia con el resucitado provoca en los discípulos dar a Jesús un nombre nuevo. Y así tenemos en un montón de textos de la Escritura cómo se le llamaba a Jesús en la primera comunidad cristiana. Utilizan el título de Mesías, pues porque era muy conocido en el mundo judío, es el Salvador, el que trae la salvación. Este es el más usado, junto con el de Señor. Desde el principio se le llama a Jesús Señor, pero no es un Señor como el emperador de Roma. Es un Señor lleno de gracia y de verdad, pleno de vida, dador de vida abundante. También se le llama hombre nuevo, porque Jesús es hombre, hombre como nosotros, plenamente humano. Es el nuevo Adán. También se le llama sumo sacerdote, porque actúa de mediación entre Dios y los hombres, aunque no es como el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Y se le llama también palabra encarnada, el Logo de Dios. Y el otro título que se le da es el Hijo de Dios. Este también es un título muy querido, porque Hijo de Dios también se le llamaba a aquella gente buena, honesta y gente importante de Jerusalén. Los judíos llamaban Hijo de Dios a aquellos a los que les querían más. Y llamaba mucho la atención que la primera comunidad cristiana pudiera llamar Hijo de Dios a un crucificado. Vamos a nuestra búsqueda del encuentro con Jesús. Os invitamos a acercaros al texto de Emaús para provocar en nosotros el encuentro con el resucitado. A Jesús nosotros no le podemos ver caminando por las calles de Jerusalén. Solo estamos a 21 siglos de aquella experiencia, pero sí tenemos la posibilidad de encontrarnos con el resucitado como los discípulos se encontraron con el resucitado. Y después de esta experiencia del encuentro con el resucitado, ¿qué título damos nosotros a Jesús? ¿Uno de los títulos de la Escritura, porque también hemos tenido esa experiencia? ¿O nos atrevemos a poner a Jesús un título personal y propio? ¡Ánimo animoso!